Entonces, si me oyen la voz medio rara, ya saben por qué. Hoy vamos a ver si esta persona te extraña y si piensa en ti. Para la opción número 1 tenemos el corazoncito rosa y para la 2 el corazoncito rojo. Vamos a tener arcanos mayores para completar la lectura y el oráculo de la energía. Bueno, vamos con la opción número 1 para ver esa situación. Vamos a ver qué tanto piensa esta persona, si te extraña y qué tanto, ¿no? Bueno, vamos a mezclar. Como ya saben, ya las tengo mezcladas, pero siempre las mezclo un poquito más. Sí, es que ahorita con los cambios de clima, de repente mucho sol, luego lluvia, ya sabes. Entonces uno se enferma. Y pues no les quiero dar una lectura a medias, ¿no? Les quiero dar una lectura bien. Estar al 100% de mis facultades para poderles leer. Por eso es que decidí mejor no subir video hasta que estuviera bien. Y les pido una gran disculpa por lo mismo. Y de ahora en adelante, pues normal. Bueno, vamos a ver entonces si esta persona piensa en ti. ¿Qué tanto piensa en ti? Si te extraña, ¿qué siente? Uno no se separa porque sí, siempre hay conflictos, siempre hay muchas cosas por las cuales uno se tiende a darse un tiempo, a separarse, a detener, ¿no?, la relación. Ok, bueno, vamos entonces a sacar la primera carta y yo les voy diciendo ya que estén aquí. Vamos a ver qué tanto te extraña esta persona. Siempre es importante saberlo porque cuando terminamos solemos esconder nuestros sentimientos, simular que todo está bien, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que es donde a veces tratamos de darle a entender a la otra persona que estamos muy bien, que nos va de maravilla, que es como si nada hubiera pasado. Y esto lo hace pues el orgullo, ¿no? Pero a veces sí es verdad. Por eso ahorita vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Bueno. Ok. Mira. Aquí nos está diciendo, nos abre con el 2 de bastos y nos dice que esta persona está con muchas dudas en este momento. Sí se ve claramente que esta persona te hizo mucho daño, porque aquí con el diablo y el 10 de espadas nos habla totalmente de una traición muy, muy grande, de esas que son difíciles de olvidar y de pasar. Siento que en la mayoría de los casos es infidelidad, y en la otra puede ser algo muy complicado que tú no te esperabas de esta persona, que hizo a tus espaldas o que dijo de ti o que, no sé, algo así, pero muy mala, en muy mal plan, eso sí. Esta persona está arrepentida, está consciente de lo que te hizo. De alguna forma, pues hay gente que tiene vergüenza, otra gente no, pero siento que esta persona está esperando una señal tuya. Por eso te digo que hay gente que no tiene vergüenza, ¿no? Una señal tuya para poder dar pie a una explicación o hablar. Probablemente ya lo hayan hecho, pero de cualquier manera esta persona, si no es así, está esperando a que tú lo o la llames.
siente que tuvo sus razones de haber hecho esto. Pues ya sabes que siempre hay una razón, ¿no? Algunas veces es válida, otras no, pero en el caso de la infidelidad yo no veo razones válidas, pero para esta persona sí las ha habido. Siente que, que tú no la comprendiste o lo comprendiste. O sea, siente que faltaron cosas en la relación, que tal vez al principio estuvo muy bien, pero después fue cayendo poco a poco la situación, la convivencia, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues esta persona también acepta que tiene un carácter muy difícil, que no es una persona, digamos, de lucha, que no está acostumbrada o acostumbrado a luchar por alguien, por un amor. Es alguien que yo puedo ver que de pronto se deja vencer por la situación, ¿no? Pero con el pretexto de que tú no fuiste suficiente en algunas cosas para él o para ella. Últimamente ha estado pensando mucho, ha estado razonando. No es la primera vez que le sucede esto, ya lo ha hecho en otras relaciones. Se ha buscado muchos problemas, ha tenido muchos obstáculos por su forma de ser. Aquí veo que probablemente te vaya a buscar pronto. También aquí la reina de espadas nos está marcando una persona que se ha mantenido. No importa si es reina o rey, es el elemento, es lo que significa. Una persona que se ha mantenido un poco a distancia, que no ha dado señales de vida, o sea, como que no se ha comunicado contigo, como que no. Por otro lado, sabe muy bien que tú tienes la razón, que él o ella fueron quienes cometieron esta arbitrariedad, esta situación que no debió pasar, lo sabe muy bien. Ha tratado de enfocarse en su trabajo, en el día a día, para no poder pensar en ti. Pero veo que no puede dejar de pensarte, que está replanteándose esta relación contigo, porque tú le enseñaste mucho a esta persona. Tú fuiste alguien de la cual aprendió cosas, más que con otra persona, que es lo que veo. Entonces, siento que esta persona jamás se había replanteado como contigo alguna relación. Siempre había sido alguien muy ufano, una persona muy egoísta, muy orgullosa, que no le daba tanta importancia a sus relaciones como contigo. En estos momentos sí se siente mal, se siente que sabe bien lo que hizo. No te puedo decir ahorita en este instante que esté así demasiado arrepentido o arrepentida, pero de que sí acepta sus errores, los acepta. Y pues sí veo que tiene, digamos, algunas situaciones de arrepentimiento, pero muy leves todavía. Vamos a ver más adelante qué más nos quieren decir las cartas acerca de esta persona, para ver qué más piensa, qué siente, qué hay, ¿no? Ahorita nada más nos está hablando de que acepta sus errores, que es una persona pues con muchos defectos, yo veo, y que no, y que también se está justificando, ¿no? Aquí sale el 4 de bastos, que es la felicidad de la unión, pero muchos obstáculos, eso sí. No sale la torre, claro, pues sí, eso que te hizo fue muy malo. Entonces sí, aquí sí nos está hablando de ti, de cómo tus ilusiones se vinieron abajo y cómo esta persona te falló totalmente en lo que tú esperabas. Sí, entonces sí veo caos, mucho caos en esta situación. Aquí nos sale el mundo, es una persona sumamente materialista, totalmente.
una persona que ve todo a través del dinero, de las ganancias, de la conveniencia económica. Aquí nos sale la luna, también muchas mentiras, muchas trampas con esta persona, y el 5 de copas. Pues sí, fíjate, esta persona, no, lo que yo veo es que te ha hecho muchas cosas, ha fallado demasiado, ha sido una persona que su conciencia todavía no está bien definida, no está al 100 como para aceptar todo lo negativo que hizo. Es alguien que se ha dejado llevar mucho por lo material, por el dinero, por la conveniencia de todo tipo. Y también aquí la luna me está marcando muchas mentiras, trampas, ocultamientos, ¿no? Y el 5 de copas pues también nos está hablando de una persona que prefiere a veces estar sola, pero hacer su voluntad. Sin embargo, pues como cualquier, pues se enamora, le atrajiste, le gustaste, se enamoró de ti, pero a su manera, muy relativa, ¿sí? Como siempre lo digo, hay personas que saben amar, otras que no, otras que aman, que tienen su concepto muy especial de amor, y pues veo que esta persona pues sí piensa mucho en ti, pero en plan remordimientos, ¿sí? No veo nada que me diga que esta persona te sigue amando y sigue clavada contigo o clavado contigo. Porque yo lo que veo más bien es que es alguien que sí se da cuenta, sí se ha dado cuenta de su error o sus errores contigo, pero también no está dispuesta o dispuesto a, eh, a soltarte de sus pensamientos. Pero siento que más bien esto es por un remordimiento más que por amor, porque si hubiera realmente amor no te hubiera hecho lo que te hizo. Ok, vamos con los el oráculo de la energía para ver qué más nos quieren decir aquí las cartas. Vamos a sacar dos. Aquí nos habla de apreciación y aquí nos habla de la mujer pensante. Bueno, esto nos habla, no importa si eres hombre, aquí nos está diciendo que esta carta de la mujer pensante y la apreciación, mira, nos marca totalmente que tú estás en un plan de dignidad, de amor propio, de valorarte a ti mismo, a ti misma, para poder soltar esta relación, aunque te haya costado muchísimo trabajo o apenas estés haciéndolo, o si no, si te sientes muy débil. Aquí lo que nos dice es que tienes que valorarte y que pensar mucho antes de sentir y antes de actuar. ¿Sí? Esto es lo que te hace falta para salir adelante, valorarte como persona y darte cuenta que alguien que de verdad te ama no te es infiel y no te miente, no te hace tanta cosa como esta persona lo hizo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces aquí con estas tres cartas de este otro mazo. Fíjate, aquí nos está marcando que tanto tú como esta persona han tenido muchos obstáculos en su vida, pero tú has tratado de sacar las cosas por el lado bueno, por el lado de la honestidad, por el lado de la lucha, saber salir adelante. Has sido una persona también que ha dado más de lo que ha recibido. Y sí veo que esta persona puede buscarte, puede hacer el intento, pero ¿sabes por qué? Más que nada por orgullo, más que nada por salirse con la suya, porque está acostumbrada o acostumbrado a hacer lo que quiere, ¿ok? Entonces ten mucho cuidado. eh, una persona que de verdad te ama no te hace tanto mal, y eso es lo que debes de darte cuenta, más que lo que tu corazón te diga, más que lo que sientes por esta persona, porque hay muchas posibilidades de que te haya engañado de quién era al principio, si no, no te hubieras enamorado de él o de ella. Y esto te marca un aprendizaje de que antes de entregar tu corazón te fijes bien
qué clase de persona es, qué cosas cumple, qué cosas no, llevar una amistad un poquito antes y no irnos a la primera, a luego enamorarnos, a luego entregarnos, porque este es el tipo de cosas que suceden, ¿ok? Bueno, pues espero te haya checado, te haya servido en algo y si es así, como siempre te pido un like y si no te has suscrito, suscríbete. Vamos para la opción número 2. Opción número 2, corazoncito rojo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver en esta lectura qué tanto esta persona te extraña, qué tantas ganas tiene de volver contigo, si piensa en ti. Vamos a ver qué nos quiere decir sobre esto. Si realmente esta persona ya finiquitó la relación o todavía tiene esperanza de algo contigo. Porque en muchas ocasiones pues terminamos porque algo nos hicieron, ¿no? O algo hicimos. La situación es que a veces es injusto, otras veces es justo, ¿no? Vamos a ver entonces qué viene con esto. Vamos a checar qué tanto esta persona todavía piensa en ti, qué tanto te extraña. Vamos a hacer esto un poquito para acá. Como decía al principio, pues estaba un poquito enferma, por eso no había subido videos, quiero estar al 100, ¿sí? Para darte una muy buena lectura. Y que quedes conforme con lo que sale. Me refiero más que nada al servicio, a que te guste. Ok, bueno. Mira. Espérame tantito. Aquí nos abre con el paje de espadas. Y bueno, veo una relación conflictiva, veo una relación llena de obstáculos. Esto puede ser obstáculos entre ustedes o exteriores, ¿no? De otras cosas. Esta persona la veo muy arrepentida realmente. Permíteme tantito. Perdone. Bueno, te decía que aquí está el paje de espadas abriendo con esto. Nos habla de un poco de silencio entre ustedes. También te decía que esta persona está arrepentida, le está costando mucho trabajo haberte perdido o haberse separado de ti, ¿sí? Veo que esta persona en la mayoría de los casos se retiró o tú lo retiraste o la retiraste, o sea, pero se fue de tu vida. Sin embargo, yo veo que tú todavía tienes como esperanza y esta persona también de volver. Veo que hubo cambios muy drásticos en esta persona que a ti ya no te gustaron, que ya te empezaron a sacar de onda, ¿no? Como que esta persona dejó de tener los detalles, dejó de moverse en la relación, en ser más demostrativa, más empática, ¿no? Veo un cambio ahí en esta situación. Sin embargo, al mismo tiempo, por estas cartas, puede también que esta persona te vaya a buscar porque sí veo sentimientos y un real arrepentimiento. Esta carta del diablo sí me está marcando a alguien que cambió mucho. Esto puede ser por alguna situación que esta persona traiga muy densa, muy intensa de sus vivencias, de ella misma. Para ponerte un ejemplo, puede ser alguien que tenga un vicio y no lo pueda dejar, que ya sabes, cualquier tipo de vicio en el cual tú puedas pensar.
También una persona que no sabe manejar su carácter, que es explosiva, una persona que pudiera hasta ser ofensiva, ¿no? Que es lo que veo. ¿Mm? Entonces, también veo que, fíjate, aquí me sale la carta del loco y aquí está la del diablo, por eso te lo digo. Es una persona que no sabe manejar sus emociones, una persona inestable, que a pesar de eso tú has querido volver con esta persona, pero te has dado cuenta al final que hay muchas cosas que los separan, ¿sí? Veo demasiados obstáculos, cosas difíciles de superar. Eh, esta carta sí oscurece esta situación, porque a pesar de que los dos quisieran seguir adelante, sí veo sentimientos, pero también veo muchos obstáculos, como te digo, pero esto sí me marca mucho vicios de carácter, vicios, fumar, tomar u otras cosas. También una persona que es muy cambiante y que tú ya estás cansado, cansada de eso, ¿ok? Me dice que esta persona tiene muchos cambios de forma de ser, de estados anímicos. De pronto está bien, luego no. También veo que no tienes esa percepción de que no puedes llegar a mucho con esta persona porque no te ofrece algo serio o algo concreto, y si te lo ha ofrecido, al poco rato ya no te sientes bien. Eh, es muy probable que esta persona te busque y quiera continuar, pero esta situación del diablo con la muerte y el colgado sí me están diciendo que le cuesta mucho cambiar, o modificar las cosas. No lo o la veo muy dispuesta a cambiar, aunque quisiera, no puede porque no tiene esa fuerza espiritual para hacerlo. Eh, Hasta para esto se necesita, pues en algún caso, tomar terapia o no sé, hacer un examen muy minucioso interior de esta persona que no sabe o no quiere hacerlo. Se siente muy mal, te extraña muchísimo realmente. eh, a veces tiene ganas de irse del país, no sé, de huir, se puede decir, de esta situación, pero no puede. Sabe lo valioso o valiosa que eres, se da cuenta que te ha fallado mucho, que te ha prometido y no ha cumplido. Permíteme. Bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir sobre esta persona. Lo que sí veo es que hay sentimientos, ¿eh? Aquí sí hay sentimientos. Vamos a ver. Quiere reunirse contigo, ¿eh? Volver. Acepta o siente que eres un hombre y una mujer como hay pocas. Una persona que equilibró su vida mientras estuvo que mientras estuviste con él o con ella, esta persona de verdad te ama, pero a veces te digo, las formas de amar son relativas, ¿no? Luego dices, ¿cuál es la mejor forma de amar? Pues dices, es que no sé, pero mientras menos lloras, cuando nunca lloras y sonríes más, es que te aman bien, es que eres feliz. Si lloras mucho, si padeces mucho, ahí no hay felicidad. Ahí puede haber mucho engaño, puede haber mucha pasión, eso sí, pero no un amor verdadero, un amor que te dé paz mental, ¿no? Sin embargo, esta persona quisiera cambiar, realmente quisiera cambiar, pero no sabe cómo y realmente no está en el fondo dispuesta a hacerlo. Así seriamente no, pero quisiera. Quiere volverte a ver, quiere volver a estar contigo. Encontró tantas cosas en ti, equilibrio, encontró estabilidad, pero sabe que él o ella echaron a perder todo con su actitud. Bueno, vamos a ver con los... no, ¿sabes qué? Vamos a usar otro poquito más de cartas para ver qué más nos quieren decir acerca de esta situación. Bueno, mira, el as de copas, la carta máxima, el amor sí te ama. Y yo siento que tú también sigues amando a esta persona a pesar de todo. Te quiere ofrecer su amor. Quiere de verdad
sí quiere cambiar, pero es que no sabe cómo, no, está muy desorientada esta persona. Vamos a ver con los arcanos mayores. Esta persona es probable que ya te haya buscado y te haya prometido cosas, cambiar, y a lo mejor ya lo he hecho varias veces, te digo. Y sí veo que hay mucha pasión, mucho gusto físico, sentimientos, pero a veces eso no es nada más lo que se hace falta en una relación. También debe haber confianza, también debe haber certeza, certidumbre de que todo está bien, ¿no? Mira, aquí está el as perdón, la rueda de la fortuna, el sumo sacerdote, arcanos mayores, los enamorados y el sol, de nuevo el sol. Sí, pues mira, qué padre sería que esta persona de verdad tomara terapia y todo pudiera salir adelante, porque de verdad está así como que no puede vivir sin ti. Te extraña muchísimo, te digo que es probable que ya te haya buscado varias veces o haya querido intentar las cosas, o lo va a hacer, ¿sí? Pero tú eres quien le da luz a su vida, quien guía su camino, qué es lo que esta persona siente. Pero aquí mira, el diablo y el loco sí me marca mucha inestabilidad, sí me marca que ha cometido muchísimos errores esta persona, y pues se puede decir que te enamoraste de alguien muy conflictivo, ¿no? De una persona muy conflictiva. Bueno, vamos a ver con dos cartas del oráculo de la energía qué más nos quieren decir. Mira, la puerta hacia el romance está dispuesto o dispuesta a hablar contigo, a volver, a tener como que una conversación, pero ya seria contigo. Y el ángel del amor, ¿cómo ves? O sea, realmente esta es una lectura de mucho amor, pero también de alguien muy difícil, muy complicado, complicada en su forma de ser, en sus actitudes. Hay personas que, fíjate, tú les dices algo y su mente lo toman de otra manera, o sea, no te entienden, como que no hay entendimiento de pronto, como que no capta a la otra persona qué es lo que tú quieres y deseas. Pero sí veo que está arrepentido, arrepentida, es una persona que quiere volver contigo, que te extraña muchísimo, que no puede realmente vivir sin ti. Pero eso, fíjate que no es como que una razón para volver con alguien que no te da paz, que no te está haciendo sentir seguro, segura, que no te da certidumbre en la relación, y que a veces sientas que no estás pisando un suelo duro, sino como que te caes, como que andas en la cuerda floja, algo así, ¿eh? Piénsalo bien. Y pues yo siento que si ya le diste varias oportunidades y esta persona no ha cambiado, pues ya está en ti. Si crees que una relación nada más tiene que ver con el amor y con la pasión, ¿sí? Porque hay muchísimas cosas más que esto. ¿Mm? Bueno, pues te mando muchos saludos, espero que te haya gustado la lectura. Si te gustó, pues ya sabes, como siempre te pido un like, y si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos para el próximo video. Que estés muy bien. Bye.